Un majestuoso caballo campeón estaba a punto de ser enviado al matadero tras un accidente que todos consideraban el fin de su carrera. Sus ojos, antes llenos de fuego y gloria, ahora solo reflejaban la sombra de la muerte. Sin embargo, lo que sucedió en la oscuridad de aquel establo, gracias a la compañía de un pequeño y despreciado borrego, es una lección de lealtad que el mundo nunca debería olvidar. Esta es la historia de cómo el ser más débil salvó al más fuerte y cómo un acto de gratitud desafió la crueldad de un hombre que solo valoraba el oro. Quédate hasta el final de este video, porque el sacrificio final te enseñará el verdadero valor de la amistad sincera. Empecemos. En las vastas llanuras de una hacienda que parecía no tener fin, donde el pasto brillaba como esmeraldas bajo el sol del mediodía, vivía un ejemplar cuya belleza era motivo de leyendas. Su nombre era Valiente. Era un semental de pelaje azabache, tan oscuro como una noche sin luna y tan brillante como el raso fino. Valiente no era un caballo común, era un atleta de sangre azul, una máquina de correr que había conquistado los hipódromos más importantes del país. Cada vez que sus cascos golpeaban la tierra, parecía que el suelo mismo temblaba de respeto. Sus músculos se movían bajo su piel con la precisión de un relojero, y su porte, altivo y soberbio, dejaba claro que él se sentía el rey de aquel lugar. El dueño de la hacienda, un hombre llamado Don Julián, lo trataba con una devoción que rozaba la obsesión. Pero no era una devoción nacida del amor, sino del lucro. Para Don Julián, Valiente no era un ser vivo con alma, sino un activo, una fuente inagotable de trofeos de plata, medallas de oro y apuestas ganadas que llenaban sus arcas año tras año. Valiente dormía en un establo acolchado, comía el mejor grano y era cepillado durante horas por mozos que temían incluso que una mosca se posara sobre su lomo. Sin embargo, en los bordes de aquel reino de opulencia, cerca de las cercas oxidadas donde el pasto crecía seco y amargo, vivía un pequeño borrego al que todos llamaban simplemente Copo. Copo era todo lo que Valiente no era. Era pequeño, su lana estaba siempre enredada por el barro y debido a una malformación de nacimiento, caminaba con una dificultad evidente que lo hacía ver frágil y vulnerable. El resto de los animales de la granja, contagiados por la arrogancia del ambiente, ignoraban al borrego. Para el granjero, Copo era un estorbo, una boca más que alimentar que no daba lana de calidad ni carne suficiente. Un atardecer, mientras Valiente descansaba en su corral de lujo tras un entrenamiento extenuante, Copo se acercó tímidamente a la valla. El gran caballo, con su cuello arqueado y su mirada de fuego, resopló con desprecio al ver al pequeño animal. ¿Qué podía ofrecerle ese ser insignificante al gran campeón? Pero Copo no buscaba admiración ni comida. Simplemente se sentó allí, en silencio, ofreciendo su compañía en la soledad que a menudo acompaña a la cima. Con el paso de los días, esa presencia silenciosa empezó a ablandar el corazón del semental. Valiente, que solo conocía a hombres que le exigían velocidad o le daban órdenes, encontró en el borrego a alguien que no quería nada de él, excepto estar cerca. Empezaron a compartir momentos de quietud, una amistad extraña y silenciosa que florecía entre la grandeza y la humildad. Pero la vida, en su misteriosa forma de probar la fe, decidió dar un giro cruel. Era una mañana de tormenta, una de esas donde el cielo se desgarra en rayos y el suelo se convierte en una trampa de lodo traicionero. Don Julián, en su ambición ciega por preparar a Valiente para la carrera más importante de la temporada, decidió sacarlo a entrenar a pesar del peligro. El caballo, obediente a su naturaleza, corrió con toda su alma, pero en una curva cerrada, su casco resbaló en una zanja oculta por el fango. El sonido fue seco y aterrador, un crujido de hueso que rompió el silencio de la lluvia. Valiente cayó al suelo con un estruendo agónico. El dolor no era solo físico, era el dolor de un rey que ve caer su corona en el lodo.
Don Julián corrió hacia él, pero al ver la posición de la pata del animal, su rostro no mostró compasión, sino una furia helada. El veterinario llegó poco después y su diagnóstico fue una sentencia de muerte. La fractura era múltiple. Un caballo de carreras que no puede correr ya no es un caballo, es una carga. Don Julián, mirando con desprecio al animal que le había dado todo su prestigio, ordenó que lo dejaran en el establo frío esa noche. Si para la mañana el caballo no mostraba signos de poder sostenerse, llamaría al camión del matadero para terminar con el problema. Aquella noche fue el descenso a los infiernos para Valiente. El establo, que antes parecía un palacio, ahora era una tumba oscura. El frío se filtraba por las tablas de madera, calando hasta los huesos fracturados del animal. El semental intentaba levantarse, pero el dolor era un cuchillo ardiente que lo obligaba a desplomarse una y otra vez sobre la paja sucia. Empezó a rendirse. Sus orejas cayeron, su respiración se volvió errática y sus ojos se cerraron, aceptando que el final estaba cerca. En su mente solo había oscuridad y el eco de las palabras del granjero llamándolo inútil. Pero entonces, en medio de esa desesperación absoluta, sintió algo cálido contra su costado. Era un calor pequeño, pero constante. Copo, el borrego ignorado, se había colado por una rendija del establo. Al ver a su amigo en ese estado, el pequeño animal no se alejó por miedo. Se pegó al cuerpo de Valiente, usando su lana espesa para darle el calor que la manta del mozo ya no le proporcionaba. Copo empezó a balar suavemente, un sonido rítmico, casi como una oración, como si estuviera hablándole al espíritu del caballo. La noche avanzó y el frío se intensificó. Valiente sentía que su vida se le escapaba por la herida, pero cada vez que sus fuerzas flaqueaban, el borrego le daba un pequeño empujón con su cabeza, una caricia de lana húmeda que le decía: «No te rindas, estoy aquí contigo». El diálogo interno del caballo era una batalla entre el deseo de morir para dejar de sufrir y la chispa de esperanza que ese pequeño ser mantenía viva. ¿Cómo podía él, el gran campeón, rendirse frente a alguien que, a pesar de su situación y su debilidad, estaba luchando por él? El dolor era una montaña insuperable. Valiente sentía el peso de la derrota, el sabor amargo de la ingratitud de los hombres que lo habían olvidado tan pronto como se rumbió. Las horas pasaban como siglos. En la madrugada, cuando el rocío se convertía en hielo, el caballo llegó a su punto de quiebre. Sus músculos temblaban violentamente por la fiebre. Fue entonces cuando Copo hizo algo increíble. Se puso de pie y con sus pequeñas fuerzas comenzó a lamer la cara del caballo, limpiando las lágrimas y el sudor de sus ojos, insistiendo con una terquedad divina en que debía luchar. Inspirado por esa lealtad inquebrantable, Valiente reunió el último aliento de voluntad que le quedaba. Con un esfuerzo sobrehumano que desafiaba cualquier lógica médica, apoyó su peso en las 3 patas sanas y usó la pared del establo como apoyo. Sus tendones crujían, el sudor empapaba su pelaje, pero finalmente, justo cuando los primeros rayos del sol se filtraban por la ventana, el caballo estaba de pie. Estaba tambaleante, estaba herido, pero estaba vivo y erguido. Cuando don Julián entró al establo con el rifle en la mano, listo para terminar con el activo fallido, se quedó petrificado. Allí estaba el campeón, con la cabeza levantada y la mirada fija, y a sus pies un pequeño borrego sucio que parecía vigilar su recuperación. El milagro había ocurrido. Los meses que siguieron fueron de una recuperación lenta y dolorosa. Don Julián, viendo una oportunidad de recuperar su inversión, permitió que Valiente sanara, aunque lo hacía con escepticismo. Durante todo ese tiempo, el caballo y el borrego se volvieron inseparables. Valiente no permitía que nadie se acercara a su comida si Copo no estaba allí primero. Su vínculo se había forjado en la noche más oscura y era más fuerte que cualquier cadena de acero. Llegó el día en que Valiente regresó a las pistas. Nadie creía que pudiera ganar de nuevo,
pero el caballo ya no corría por los trofeos ni por el orgullo de su dueño. Corría por el pequeño amigo que lo miraba desde el corral. En la carrera final de la temporada, Valiente voló sobre la pista, cruzando la meta en primer lugar bajo el asombro del mundo entero. La gloria había regresado, y con ella la soberbia de don Julián. Esa noche, para celebrar la gran victoria y la inmensa fortuna que Valiente le había hecho ganar, don Julián decidió organizar un banquete masivo para todos los hacendados de la región. Quería que fuera una fiesta inolvidable, con la mejor comida y el mejor vino. En medio de su borrachera de poder y arrogancia, llamó al capataz y le dio una orden que heló la sangre de los trabajadores. «Preparen al borrego de 3 patas, ese que siempre anda con el caballo. Su carne será el plato principal de nuestra celebración. Ya no sirve para nada, y es hora de que sea útil de alguna manera». El capataz, con el corazón encogido, fue hacia el corral. Copo, ingenuo y bondadoso, no huyó. Se dejó guiar hacia el área del sacrificio, pensando quizás que simplemente lo llevaban a otra parte de la granja. Pero Valiente, desde su establo, presintió el peligro. El olfato de un animal agradecido es más agudo que cualquier instinto humano. Escuchó el balido de miedo de su amigo cuando el cuchillo fue afilado. Si esta historia te está llegando al corazón, escribe en los comentarios «lealtad». Y si disfrutas de estas historias que inspiran, suscríbete. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de fe y superación. Sigamos adelante con el desenlace de esta narración. Valiente no lo dudó un segundo. A pesar de que su pata aún tenía la cicatriz del accidente, golpeó la puerta de su establo con una fuerza descomunal. El estruendo de la madera rompiéndose resonó en toda la hacienda como un disparo. El caballo salió galopando, no hacia la libertad del campo, sino hacia donde tenían retenido a Copo. Los invitados y el granjero vieron con horror cómo el semental de millones de dólares irrumpía en el área del sacrificio. Valiente se interpuso entre el capataz y el borrego. Sus ojos relampagueaban con una furia protectora que nadie había visto jamás. Relinchó con una potencia tal que los hombres retrocedieron aterrados. Don Julián llegó corriendo, gritando órdenes para que sujetaran al caballo, pero Valiente no se movía. Cada vez que alguien intentaba acercarse a Copo, el caballo lanzaba una advertencia con sus cascos delanteros, protegiendo al pequeño animal bajo su vientre. «¡Apártense!», gritó don Julián, acercándose con un látigo. Pero cuando llegó frente a Valiente, algo lo detuvo. El caballo no lo miraba con miedo, sino con un juicio profundo. En los ojos del animal, el granjero vio el reflejo de su propia miseria moral. Vio que ese caballo, al que él consideraba una propiedad, tenía más nobleza y sentido de la justicia que él mismo. Valiente bajó la cabeza y suavemente empujó a Copo hacia el centro del corral, rodeándolo con su cuerpo, dispuesto a recibir cualquier golpe o castigo antes de permitir que tocaran a su salvador. El silencio se apoderó de la hacienda. Los invitados bajaron sus copas. El aire se llenó de una tensión que pesaba más que el plomo. Don Julián soltó el látigo. Por primera vez en su vida, la venda de la codicia se cayó de sus ojos. Recordó la noche de la tormenta. Recordó haber visto al borrego dar calor al caballo moribundo mientras él solo pensaba en el rifle. Comprendió que si Valiente estaba vivo, si era un campeón, si le había dado esa victoria, no era por su entrenamiento ni por su dinero, sino por el amor incondicional de ese pequeño ser que él pretendía asesinar. El granjero cayó de rodillas sobre la tierra. El hombre fuerte y poderoso se quebró frente a la elección de sus animales. Con voz temblorosa, ordenó que bajaran las herramientas y que trajeran el mejor forraje para ambos. Aquella noche no hubo sacrificio.
hubo una cena de reflexión. Don Julián entendió que la verdadera grandeza no se mide por los trofeos que acumulamos en las vitrinas, sino por los lazos de amor y gratitud que somos capaces de forjar con aquellos que nos rodean, especialmente con los más humildes. A partir de ese día, la hacienda cambió para siempre. Valiente y Copo envejecieron juntos, compartiendo el mismo potrero hasta el final de sus días. El granjero nunca más volvió a ver a sus animales como mercancía, sino como maestros de vida. La historia del caballo que salvó al borrego se extendió por toda la región, recordándole a cada alma que en el reino de Dios y de la naturaleza, el más pequeño puede ser el más importante, y que la gratitud es el único idioma que los nobles de corazón hablan con perfección. Querido amigo, querida amiga que escuchas esta historia, a veces en la vida nos sentimos como valiente, fuertes, exitosos, pero vulnerables ante una caída inesperada. Y en otras ocasiones nos sentimos como Copo, pequeños, ignorados o juzgados por nuestras limitaciones. Pero recuerda siempre que no importa tu tamaño ni tu estatus. Lo que realmente importa es tu capacidad de estar ahí para alguien en su noche más oscura. No desprecies nunca a los pequeños, porque quizás ellos sean los ángeles que Dios envíe para ayudarte a ponerte de pie cuando el mundo te dé por perdido. Y cuando alcances la cima, nunca olvides a quienes te brindaron su calor cuando no tenías nada. La verdadera victoria no es llegar primero, sino llegar acompañado de aquellos que te amaron en tu peor momento. Si has llegado hasta el final de este video, te agradeceré mucho que des like y te suscribas para más relatos. Gracias por acompañarnos. No olviden que hay más historias como estas. Nos vemos en el próximo video.